Hoy hablaremos de una historia bíblica, pero su interpretación no es bíblica. ¿Por qué no lo es? Bueno, porque Dios quiso revelar estas cosas después de crearse el libro de Dios, es decir, la Biblia. Quiero decirte en nombre del hombre que está en el cielo y vive para siempre, que Dios habló a nuestros antepasados, habla hoy y hablará mañana a las próximas generaciones. Por lo tanto, esas cosas no estarán en el libro santo de Dios, pero salieron de su corazón y de su boca. Quiero que sepas que yo no he venido por mi cuenta. Tampoco he venido solo. El que me envió está conmigo, Él es quien te habla estas cosas. Permíteme unos segundos para saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por visitarnos. Quiero que sepas que tu visita fue de grande apoyo para el canal y grande alegría para mi corazón. Bienvenidos a todos. Empecemos. ¿Mataron los judíos a Jesús? ¿Lo condenaron y lo entregaron a Pilatos para que ordenara crucificarlo? Bueno, ellos lo entregaron para que muriera. Muchos cristianos dicen, Dios abandonó a Israel, ya no es más su pueblo, los judíos se irán al infierno, porque mataron a Jesús. La pregunta es, ¿abandonó Dios a los judíos y ahora su pueblo son los cristianos? Los judíos no podían matar a Jesús con sus propias manos, porque eran, son y serán el pueblo escogido de la vida misma. La existencia misma preparó todo para que sea otro pueblo el que matara al Cristo. ¿Guió el Señor a los romanos a pecar terriblemente crucificando a su Hijo amado? No, claro que no. Dios elige a los buenos para hacer el bien y a los malvados para hacer el mal. Es decir, Dios eligió a un pueblo que amaba crucificar a las personas y por eso los eligió. Los romanos estaban acostumbrados a crucificar a las personas. Por lo tanto, Dios no los guió a pecar con Jesús, ya eran pecadores acostumbrados a matar incluso a inocentes. Ahora bien, las autoridades judías que entregaron a Jesucristo, fueron guiados por Dios para no creer que Él era el Mesías, Hijo del Altísimo, la eternidad misma, endureció sus corazones. Mientras que muchos cristianos dicen, los judíos se van al infierno. El Eterno dice, envía a mi Hijo a morir por ustedes, por toda la humanidad, desde Adán y Eva, hasta hoy y para siempre. Por lo tanto, el Cristo murió no solo por los justos, sino también por los pecadores, incluso por los malvados. De hecho, murió por las autoridades judías que lo entregaron, murió también por Pilatos y por los soldados romanos que lo crucificaron. Todos resucitarán por la resurrección de Jesucristo. Incluso los que lo crucificaron. Ahora bien, ¿se salvarán los judíos que lo entregaron? ¿Se salvarán Pilatos y los soldados que lo mataron? Bueno, no pongamos palabras en la boca de Dios, dejemos que Él decida quién se salvará y quién se perderá, no condenen y no serán condenados, no juzguen y no serán juzgados. ¿Se salvarán los judíos que no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús? ¿Se salvarán los judíos de ayer, de hoy y de mañana que nada tuvieron que ver, pero que tampoco lo aceptan? Bueno, en nombre de la existencia misma te digo, que los judíos no serán juzgados con una ley que no conocen, o que rechazan pensando que Dios la rechaza también. Es decir, ellos creen que Jesús era un falso profeta, y por esa razón lo rechazan. Yo te digo en nombre del que me envió, que si los judíos hubieran sabido que el Cristo era el Hijo de Dios, se hubieran postrado a sus pies y le hubieran adorado. Incluso los romanos también lo hubieran hecho. Entonces, ¿cómo iba a ser crucificado si todos hubieran sabido que Él era verdaderamente el Hijo del Dios Altísimo? Nadie lo hubiera matado, tampoco hubiera resucitado, y la humanidad tampoco hubiera resucitado nunca. Es decir, el Señor hizo que esas personas no creyeran en Jesucristo. Ellos pensaban que estaban obedeciendo a Dios al condenar a una persona que ofendía grandemente al Eterno. Yo te digo en nombre del hombre que está en el cielo y vive para siempre, que la vida misma nunca condenará al infierno a las personas que estaban equivocadas y no aceptaron la nueva ley. La justicia del Eterno no condena a una persona con una ley que nunca aceptó, que nunca abrazó, que nunca creyó. Por lo tanto, Dios con su corazón justo, hará justicia. Los judíos serán juzgados con la ley de Moisés. Y los cristianos con la ley del nuevo pacto que nació con nuestro Señor Jesucristo. Yo les aseguro en nombre de la eternidad misma, que muchos judíos se sentarán en el juicio final para juzgar a los cristianos que sí creyeron, aceptaron y abrazaron al Cristo y al nuevo pacto.
pero que aún así caminaron sin Dios, rechazaron a Jesucristo, perdieron su salvación. Esos cristianos volverán a la tumba de donde los sacó Jesús cuando murió en la cruz por ellos. Aunque haya pagado por el rescate de esos cristianos, no se salvarán. Pero Dios no te castigará por algo que tú nunca conociste o rechazaste pensando que eso era falso delante de Dios. Ahora bien, los cristianos, que aceptaron al Cristo y sabiendo que verdaderamente es el Hijo de Dios, lo rechazan, y no escuchan ni obedecen a Jesús, ellos no se salvarán. Pero los judíos rechazan a Jesucristo porque creen que Dios también lo rechaza, por lo tanto, no pueden ser juzgados por no creer en el nuevo pacto. Dios aún conserva el pacto de la circuncisión que hizo con Abraham y sus hijos, por lo tanto, ellos siguen siendo el pueblo de Dios por la circuncisión y serán juzgados según la ley de Moisés. Te pondré un ejemplo: Adán y Eva, y sus hijos, Noé y sus hijos, Abraham y sus hijos, no conocieron a Jesús. Todas esas personas que vivieron antes de nacer el Cristo, fueron todos resucitados con la resurrección de Jesucristo. Fueron resucitados los justos y los pecadores, así hará Dios en estos días con esas personas que no conocen al Cristo, los juzgará según sus obras y la ley de Dios que hayan recibido. Los justos irán al cielo, aunque no hayan conocido a Jesús, también irán al cielo los justos que lo rechazan pensando que están en lo correcto, creyendo que Dios también lo rechaza. Quiero decirte, que yo no vine por mi cuenta, sino que el hombre que está en el cielo y vive para siempre me ha enviado a ustedes, para que conozcan la verdad de Dios y de su Hijo el Cristo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video, Dios te bendiga muchísimo, y te proteja siempre. Hasta pronto, chao, chao.